ponía así en mi corazón, debería ser perseguido. De verdad que hay poder en la oración, hay poder en la unidad. En Corea hubo un avivamiento fuerte y dicen que era porque empezaron a orar unidos y reconocidos. Yo llegaba a las iglesias y en cualquier momento llegaba y dice que esos coreanos, no como nosotros que levantamos la cabeza y que vamos al baño, que eso es terrible, llegan y desde los niños y adolescentes, jóvenes, adultos, eso es ore y ore, pero de verdad, que parecen leones, ¿verdad? Y por eso el avivamiento, por eso las cosas. Entonces, no echemos en saco roto todas estas madrugadas, no echemos en saco roto todo lo que Dios va a planear para nosotros. No digamos nunca es mucho, muy temprano, mucho frío, mucho. Yo pienso y he pensado estos días, la gente sale a trabajar, la gente sale a un gimnasio, la gente sale a sacar a los perritos a hacer sus necesidades, la gente sale a tomar, y el que sale a todo eso no dice qué peligro, o tan temprano. Yo a veces cuando me paro en la madrugada, a 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo miro por la ventana y yo veo gente, o cuando ahorita que salimos uno dice, uno cree que es el único que está saliendo, uno cree que no, esto es el super sacrificio que está haciendo. Hay gente que está haciendo sacrificio a las 3, a las 2, a las 4, y uno cree que, mejor dicho, está haciendo gente que sale a caminar. Entonces, nunca echemos en saco roto todo, porque volvemos a lo que tú dices, el Señor tiene su acumuladito. Si lo hacemos de corazón, cuando vengan las bendiciones, hermano, por eso sé que vendrán y sobreabundarán. Una cosa de locura. Padre, te doy gracias por esta mañana, este día 7 de nuestros días de victoria. Señor, preparándonos para la cosecha. Y cuando decimos preparándonos para la cosecha, no es simplemente abriendo los brazos, sino, Señor, haciendo el ambiente, agradándote, entendiendo, Señor, que nada va a venir si no hacemos, Señor, y no provocamos que eso venga, Señor. No va a venir por inercia, un cultivo, un fruto, un árbol, una cosecha natural. No viene porque el agricultor está apostado, porque lo desea, porque es tiempo de cosecha o del fruto, sino porque este hombre, esta mujer, Señor, se levantan, aran, arreglan el campo, echan el abono, siembran la semilla, la riegan, la cuidan, la protegen, Señor, y cada día, Señor, en su corazón también está que lo que sembraron, un día va a dar cosecha. Un día va a dar fruto, Señor. Hoy te doy gracias y, Señor, ayúdanos a ser esos agricultores espirituales, Señor, que hacemos las cosas bien, que nos apartamos del pecado, que obedecemos, que nos santificamos, que damos, que hagamos, Señor, cada pedacito, Señor, cada cosita de nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo algo grande en nosotros, bendito Dios. Gracias por todo lo que has puesto en nuestro corazón, Señor. Y sí o sí, Señor, vamos a ver esa cosecha, pero sí o sí, si hacemos las cosas bien, Señor. No hay otro camino, Señor. No hay el camino fácil, no hay el camino de disciplina, no hay el camino de pecado, no hay el camino simplemente de misericordia, sino que va a venir todo, Señor, a causa, Señor, también de nuestra obediencia, Señor. Hoy te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mientras se sientan, hoy veníamos a escuchar una vez más a la hermana Amelia y decía eso, que hay que mostrarle a la gente los beneficios de estar en el reino de los cielos, pero también hay que mostrarle lo que tengo que hacer para que eso venga. No es solo decirle que Dios va a dar, que Dios va a hacer, pero no le mostramos los beneficios. Otra cosa que vi ayer era toda esa falsa doctrina que se está enseñando de
que Dios ya hizo todo, yo puedo vivir como sea, que voy a estar. Y habían unos afichitos ahí, yo no sé cómo se llaman. Romanos 8, ya nadie, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y solo ponía, Romanos 8 decía, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y pararon. Y se saltaron al verso 14. Y después todo, el Espíritu te convence de que eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no te condena. Pero no pusieron que para los que andan en el Espíritu, no en la carne. Mire cómo es la trampa del diablo. Ponen el pedacito que no hay ninguna condenación. Y todo el mundo, aleluya, porque el Espíritu Santo te da identidad, el Espíritu Santo te ayuda, el Espíritu Santo. Pero no ponen que no es para los que andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Y agárrese de esta casa, y agárrese de esta palabra, y agárrese de Dios, y agárrese de esto, porque el diablo se va a tragar la gente. Porque la gente se va a acomodar en iglesias donde le hablen lo bonito. No la verdad, sino lo que les gusta y lo que les va a llevar al infierno. Porque así es. Uno no condena a nadie, nada, pero el que no se santifica, el que no vive en santidad y todo, pues no se va a ir para el cielo. Olvídese. Olvídese. Uno no puede asegurar nada de quién se salva o quién, porque el único que sabe y el único, y de hecho el único que sabe es Dios y la persona que se murió. Pero también los frutos son los que dicen, yo no puedo andar como un loco y decir que ay, que yo era cristiano, entonces el Señor, entonces todo el mundo, entonces para qué estamos, vámonos a adulteriar, a pecar, que el Señor es, cuando me va a morir, entonces usted no sabe, usted se ha puesto, usted no sabe la verdad. Usted no sabe si está parado y pasa una moto, un carro y lo coge y lo levanta. Mire, lo va a hacer hay gente que no se da cuenta cuando se muere. Yo que ya le mostré un video o les mostré, no sé, no les dije, una muchacha estaba en una cafetería, una enfermera, salió en el tiempo de descanso, se sentó en un jardincito esos que hacen como para que la gente se tome su café y estaba sentada. Alguien se lanzó esa mujer no se dio cuenta. Alguien se intentó suicidar, se botó, no sé dónde, le cayó encima y la mató. Esa persona yo creo que no supo o cómo se murió. No se dio cuenta. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Pastor, ayer escuchaba una prédica de Pastor Happyland. ¿Y por qué usted escucha con Happyland? Decía que ahí vemos muchos que decimos que nos vamos a ir, pero para el tratamiento nos vamos a quedar en las mismas iglesias por los pesos, porque nos están diciendo que hagamos una cosa de nosotras, las malas amistades, que los hombres en la iglesia son una cosa y en la casa otra con las mujeres. Y decía que no eran pecados grandotes, es que la Biblia dice, hermana, que las pequeñas obras, y es por eso, porque nosotros, claro, hay un cambio en nosotros, porque yo creo que muchas veces nos seguimos asustándonos de ese pecado, pero hay pecaditos que nos dañan, por lo menos eso. ¿Qué dice la Biblia? Que cómo tratemos nosotros a la mujer. Y los hombres casados tratamos a las hermanitas de la iglesia como va a ser. Pero a la esposa, a las trabajadas. Y eso es pecado. Entonces nosotros tenemos que ir, y cada día, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo ministerio, porque uno se va dando cuenta y tiene que ir muriendo y tiene que ir obedeciendo lo que Dios dice. Y muchas veces no, el Espíritu Santo es el que nos hace ver los errores, el que nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal. Y como queremos cosecha, ¿cuántos quieren cosecha? Se van a limpiar de las pequeñas cosas. Y de las grandes también. Pero lo que pasa es que muchas veces uno cree que como no está adulterando, no está robando, no está haciendo, entonces va para el cielo. Pero las zorritas chiquitas son las que dañan. Son las peligrosas, hermana, gracias, son las peligrosas. Porque yo digo, no, pues yo ya no adultero, pero yo ya no robo, pero soy chismoso, envidioso. Vuelvo y le digo, hay que cuidarnos de las grandes. Decía, ¿dónde fue que escuchamos? También un video de Juan Carlos, también. El diablo ataca al hombre más que a la mujer y tienta más al hombre, porque donde daña al hombre, daña a la mujer.
Recuerdan que yo un día les mostré una estadística que cuando la mujer se convierte, casi nadie de la familia lo sigue, es un porcentaje pequeño, pero cuando el varón de la casa, del hogar, de la familia se convierte, casi que toda la familia llega a los pies de Cristo. Porque el hombre es la cabeza. No somos machistas, Dios no es machista, pero así lo dice. Y así tenemos que entenderlo. Amén. Y vamos a seguir con el tema de hoy. Y todo esto hay que ir aprendiendo y aprendamos, iglesia, que hay que hacer las cosas bien. El evangelio no es solo enfocarnos en una cosa, el evangelio es todo. Nuestra vida tiene que vivir en el evangelio, en el reino de los cielos. Y ayer vimos que el Señor les promete, dice que el Espíritu Santo va a venir con poder, llega al poder y vemos a un Pedro con poder. Y a todos los apóstoles, pero demostrar generalmente es Pedro, Juan, pues habla un poquito de Esteban ahí en unos versos, un capítulo, Esteban y después el gran apóstol Pablo. ¿Sí? Pero no quiere decir que los otros no hicieron nada, porque los 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Lo que pasa es que de pronto son o discípulos menores y no fueron los demostrar, pero yo digo que los 120 salieron a hacer la obra. Amén. Entonces, vemos que van con poder y predican, se paran firmes, Dios les da valor. Pero vamos a ver hoy también algo más que Dios hace, lo que vamos a todos estos días que quedan. Vamos a ir mirando todas las virtudes que Dios empezó a darle a todos los discípulos que fueron llenos. Porque no fue solo valor, no fue solo la predicación con poder que daban, sino que también Dios les dio un poder para sanar, para liberar. Y en Hechos capítulo 3 vemos y dice curación de un cojo. Y dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Mira esto, nunca había podido caminar. Ese cojo no es simplemente cojo, sino era como inválido. No era viciado, inválido, era algo fuerte, no era simplemente que tuviera un defecto, digámoslo, de fabricación, sino que era un defecto más fuerte. Entonces, a quien ponían cada día a la puerta, miren por qué les digo, a quien ponían, o sea que lo traían. No dice que llegaba, no decía que venía y se sentaba a pedir limosna, sino que lo traían. O sea que era algo fuerte y era de nacimiento. Y lo traían a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y ese cuando vio a Pedro y vio a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos, o fijando en él los ojos, y le dijo, míralos. Y mira lo que le dice. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Yo creo que ese cojo, inválido, esa persona yo creo que se desinfló. O sea, ¿sí o no? Yo creo que como que dijo, ay, yo esperaba que me dieran algo. Pero Pedro y Juan seguramente no tenían nada, porque les dicen no tengo nada, pero ellos sabían que tenían algo más fuerte. Y ellos sabían que tenían poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Porque lo sentían, porque sentían el fuego. Y dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo pregunto, ¿cuántos leen la Biblia acá? Muéstrenme a un Pedro y a un Juan antes del bautismo del Espíritu Santo haciendo estos milagros. Porque el poder está en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos pasa, iglesia, y muchas veces nos ha pasado, que nosotros amamos a Dios, que queremos que la iglesia crezca, queremos que Dios nos use, queremos hacer milagros, queremos hacer eso,
Pero si nosotros no nos metemos con Dios, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, si no tenemos una amistad con Él, si no empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, se nos va a quedar el solo, ¿cómo se dice? El solo deseo. El solo teoría. Ay, yo quiero, qué bonito que llorara por alguien y se sanara, qué bonito que hiciera. Pero va a ser puro deseo porque amamos a Dios, de pronto conocemos la Biblia, pero si no nos llenamos del Espíritu Santo, esto no va a pasar. Ellos lo hacen porque estaban llenos, porque habían esperado, porque creían en Jesús, porque esperaron la promesa, porque se unieron, porque habían hecho toda la preparación para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y empezaran a hacer lo que Dios les ha mandado. Y dice que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, iglesia, yo les voy a decir algo. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo y el poder no está en nosotros, la gente que necesita de Dios, ya sea una sanidad, ya sea una conversión, ya sea finanzas, lo que sea, no va a alabar a Dios si nosotros solo le hablamos palabras. Es que Dios sana, es que Dios da, es que Dios hace, es que Dios esto, pero no. ¿Y qué? A ver, ¿y dónde está tu Dios? No, nosotros no debemos decir que Dios sana, nosotros lo que tenemos que orar es sanar a la... Mire, escúcheme, sanar a la gente. Porque le voy a decir algo. Aunque Dios es el que sana, a quien le dio el mandato es a nosotros. Y ya lo demuestro. Para que usted no diga, uy, no, pastor, pues no. Sí, nosotros no somos nadie, nosotros no merecemos nada, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos... Juan 14:12, creo que es, póngalo. Mire lo que dice. Juan, eso, y Sansón. Juan 14:12 dice, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que lo que él hacía, ¿y qué hacía Jesús? Resucitaba. ¿Y por qué Jesús lo está diciendo? Porque él sabía que el mismo que estaba en él lo iba a delegar en nosotros. La verdad es que nosotros nos mencionamos por nuestra humanidad, decir que somos miserables, que no merecemos, que esto a veces no hacemos y no podemos hacer porque nos limitamos. Pero Jesús no se limitó. Jesús andó sobre el agua. Jesús no se limitó, Jesús enmudeció el mar y la tormenta. ¿Por qué? Porque él sabía que en el poder del Espíritu Santo todo eso se podía hacer. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida sobrenatural. Esa debería ser nuestra naturaleza. Lo sobrenatural. Entonces mire esto, haremos cosas mayores, pero en el poder del Espíritu Santo. No es nuestra fuerza, no es con nuestra humanidad, no es porque nos creamos mucho, no es porque seamos muy santos, no es porque seamos merecedores, simplemente es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros vamos a demostrar ese poder, o el poder del Espíritu Santo se va a demostrar a través de nosotros. Y entonces dice que sana a este cojo y alababa a Dios. El verso 10 de Hechos 3, el 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire, este hombre por el milagro alabó a Dios, lo glorificó, ¿o no? Pero el pueblo que veía, mire, no nos vamos a ganar la familia, no nos vamos a ganar la gente, no vamos a ganar el barrio, no vamos a ganar al mundo solo con palabrería. Mire, olvídese, iglesia. Nosotros, uno debe enseñar que uno no debe venir a Dios por los milagros, por lo que Él da, por lo que Él hace. Pero lo que Él da, lo que Él hace es lo que atrae a la gente. Así somos, punto.
La gente no viene a la iglesia cuando todo está bien, la gente viene cuando está enfermo, cuando está divorciado, cuando se quebró, cuando tiene un dolor emocional. Ahí es que viene la gente. Y ahí es donde nosotros tenemos, ¿por qué la gente va a un brujo? Porque el brujo le muestra la solución y es tan brujo que se la da. Entonces, ¿qué hace? Cuando tenga otro problema, vuelve. Lo que pasa es que es el diablo tiene poder y el diablo puede quitar una enfermedad, el diablo puede arreglar algo, pero ahí mismo está metiendo otra enfermedad, está metiendo, o sea que es una sanidad, es un arreglo familiar o algo mentiroso, engañoso. ¿Aló? Porque a veces va, por lo menos de José Gregorio Hernández y todo eso, dice que vienen y ellos sienten que los operan, sí, y de pronto los sana. Pero al rato vuelve y le sale otro y vuelve y muere de algo, porque es que el diablo no puede dar lo que no tiene. El diablo tiene que dar muerte, enfermedad, suicidio, todo eso. Pronto lo sana de acá, pero le mete un espíritu de depresión y se mata de un tiro. Entonces no se murió de la enfermedad, pero sí se mata de un tiro. Pero la gente dice, no, es que el doctor, el hermano José Gregorio me sanó. No es el hermano primero, es un demonio. Entonces todo eso tenemos que entenderlo. Pero mire, aquí, a causa del milagro, del poder que ellos llevaban, el hombre alaba a Dios y todo el pueblo alaba a Dios. Y mire, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea, se llenaron de, uy, como eso es imposible, uy, eso es un milagrazo, uy, ¿ese quién es? Quedaron atónitos, quedaron impresionados, no quedarán impresionados cuando vean de pronto una conversión de nuestra familia, una sanidad, algo. La gente tiene que decir, pero ¿qué este sí era? Yo tenía un amigo en el trabajo que me decía, ay Juan Carlos, yo no me lo puedo imaginar a usted como usted fue. Porque yo ya era otra persona y yo le decía que yo era borracho, peleado, duraba 3 días. Y ahora me veía así, juicioso, sin tomar, ordenado. Bueno, decía yo no me lo puedo imaginar. ¿Ustedes sí? Yo no. ¿No? No me imagino. Yo Por ahí hablando de algo. ¿Cómo? Eso, y grosero, y peleador, y mujeriego. De pronto uno sí. Ay, yo no me lo puedo imaginar. Pero sí era así. Y peor. Ay, Señor. Aló. Capítulo 9 de Hechos. Verso 36. Verso 32. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida unción, Espíritu Santo, poder. Hermanos, nosotros necesitamos eso si queremos ver la gloria de Dios en nosotros. Necesitamos lanzarnos, primero llenarnos, primero preparar, dejar que el Espíritu Santo nos unja, nos llene, pero también lanzarnos. Mire esto no a veces uno lo lee y uno no lo entiende, usted cree que eso es tan sencillo, llegar a un lugar, una persona coja de nacimiento, una persona que está en varias 8 años en cama, y decirle levántese, y la Biblia no dice que no se pudo, que esto, sino que dice de forma inmediata. En el otro caso que dice que las piernas y los tobillos se le enderezaron. ¿Aló? Y llega Dios y hace un milagro sobrenatural, pero eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que está lleno del Espíritu Santo. Alguien que de continuo se está llenando, que está Que no duda.
que no duda, pero que está también avivando el fuego del Espíritu Santo continuamente. Porque hay momentos donde uno se aviva y tiene el fuego, pero cree que con el fuego de ayer va a tener el fuego de hoy. Por eso hay gente que dice, uy, yo cuando me convertí, eso yo oraba y eso me ganaba. Y ahora, porque se deja de tener el fuego del Espíritu Santo. Y mire, dice, y haz tu cama y enseguida, sigue hasta el 35, por favor. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron. Queremos una iglesia multiplicada, queremos familias rendidas a los pies de Cristo, queremos jóvenes, queremos multitudes. Hay que empezar a demostrar el poder, porque demostrar el poder va a hacer que la gente quiera venir a este lugar, quiera conocer de Cristo, quiera vivir para Cristo. Pero mira lo que sigue en el verso 36, y vamos hasta el 43. Entonces, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, mire, se llamaba Tabita y nos la traducen en Dorcas, que hagamos lo mismo. Yo me decía, pero ¿cómo es esa traducción? Bueno, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Esto me acuerda cuando Lázaro se enferma, muere, pero Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Y mira lo que hace Pedro. Es que, iglesia, si nosotros no entendemos que la palabra de Dios está para que nosotros entendamos que nosotros tenemos las mismas oportunidades de hacer las cosas. Jesús hace algo similar y Pedro lo replica. ¿Por qué lo puede replicar Pedro? Porque tenía el mismo espíritu. No era porque era Pedro, era porque tenía el mismo espíritu de Jesús. Y mira lo que dice acá. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, miren lo que pasa. Escuchen. La unción, y yo que ya les decía, creo que fue en equipos de trabajo, el manto es diferente para cada uno. ¿Por qué los discípulos que estaban ahí no oraron? Porque no tenían la misma unción de Pedro, no tenían el mismo fuego de Pedro. De pronto sanaban una gripa, de pronto tenían la unción de predicar, pero ya meterse con un muerto para pararlo, porque es que no todo el mundo va a tener esa unción. Para eso hay que meterse con el Señor, para eso hay que negarse a sí mismo, para eso hay que entregarse y llenarse del Espíritu Santo. Y mira lo que dice acá. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, hizo Jesús con la hija de Jairo. ¿Por qué? Una mano de incrédulos, una mano de sentimentalismo, una mano de personas que bloquean la presencia, la unción, la duda bloquea el poder de Dios. Y mira lo que pasa acá, sacándolo se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, que era Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron. Queremos familias completas, queremos que la gente venga a este lugar, queremos, hermano, con palabrería no lo vas a lograr. Y mucho menos con religiosidad, y no mire, y no toque, y no hagan. Usted tiene que mostrarle a su esposo, a su familiar, a su amigo, es poder. Y no simplemente solo fanatismo y solo vaina, sino poder de Dios. Sí, santidad, y hay que predicar la verdad. Pero es que usted también tiene que demostrar el poder de Dios. ¿No? Mire que cuando Pedro ayer vimos, él les habla y lo hace con valor, con autoridad, pero lleno del Espíritu Santo los compunge. No fue solo ataque a la gente, sino ese ataque al pecado, a lo que ellos hicieron, pero con el poder de que convence de pecado. Aquí lo mismo, nosotros tenemos que
ir demostrar a Dios, demostrar que hay poder, demostrar que está el Espíritu Santo, que lo que hablamos no es palabrería, sino es verdad, que se vea. Ahí Hechos 19, vamos hasta Hechos 19 ahora, verso 11 y 12. Pablo ahora, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y mira lo que dice 12. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínense la unción. ¿Recuerdan a Eliseo? Y eso sí tenemos que entenderlo. La unción está aún en nuestro cuerpo físico. Recuerdan que Eliseo lo entierran, y dice que iba a un entierro, y bueno, ahí los iban a perseguir para matar. Botaron el cuerpo donde había sido sepultado Eliseo, y dice que apenas el cuerpo tocó los huesos de Eliseo. Yo creo que es como si le hubieran puesto un puñón en la cola a ese muerto. Apenas tocó los huesos, dice que ese muerto corrió, y corra porque lo iban a matar por segunda vez. Donde él se queda y lo matan, y no había pasado nada. Pero apenas cae la unción, el fuego, el poder del Espíritu Santo. Miren lo que pasa acá. De tal manera que se llevaban los enfermos y los paños, los delantales, la ropa, una camisa, algo que tuviera Pablo, y esa unción que Pablo tenía se traspasaba a la ropa. Imagínense eso. No sabemos que ya sacaban a los enfermos, era a las calles, para que aunque sea la sombra. ¿Usted se imagina donde nosotros tuviéramos esa unción? ¿No, todo el mundo andaba detrás de nosotros? ¿Ah? ¿Recuerdan la unción de Jesús? Si tan solo tocar el borde, y esa mujer le tocó el borde entendiendo que había poder en él, y le hizo salir poder, le sacó poder a Jesús y la sanó de inmediato. Dice que el flujo cesó de inmediato. Pero nosotros, hermanos, eso es puje y puje. ¿Recuerdan el testimonio de Manzano? Él vio que un hombre de Dios se empujaba, y él empezó y no pasaba nada, que es que no se empuje. Es la unción, y es como Dios lo dirige a uno. Unos pujan, otros simplemente oran, otros escupen, otros soplan, otros hacen. Yo no sé, pero necesitamos entender que si queremos ver la gloria de Dios, yo he estado pensando en estos días en cuanto a las finanzas. Y no es que Dios le meta que uno reciba millones y Dios le meta 10 allá, no. Es que ese millón lo hace, eso parece que eso como de verdad. Pero cuando usted está en maldición, ese millón es como 10 pesos. Usted llega y lo coge y paga acá y se quedó así. ¿Por qué? Pero cuando usted está en bendición y está la unción de las finanzas, y la unción que Dios respalda por todo, no solo por el bien, sino por la santidad, por el compromiso, por la entrega, y claramente por el diezmo. Eso es como si usted cogiera un postal chispón para pagar allí, para comprar allí, y saca, y usted dice, pero ese millón ¿cómo rinde? No es que Dios ponga 10, sino que Dios hace que esa plata, yo no sé, o sí, se multiplique. Eso tenemos que buscar, iglesia. Todo eso, las sanidades, nosotros tenemos que pelear y no permitirle al diablo ni enseñanzas negativas ni malas. Es que no, nosotros somos humanos y nos enfermamos. Claro, somos humanos y nos enfermamos, pero alguien pagó para que no nos enfermáramos. Alguien nos da ese poder, esa autoridad, ese derecho de no enfermarnos. Y si nos enfermamos, de pelear contra la enfermedad, de decirle, no, Señor, que se larga. A la pobreza, no, Señor, si yo le sirvo a Dios, si yo me santifico, si yo hago las cosas, entonces, pero hay que hacerlas. Porque así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y si nosotros no, los derechos los tenemos, pero si no cumplimos con nuestra responsabilidad, esos deberes no nos acobijan. ¿Aló?
Entonces, mire, y aparte de eso, ¿qué? ¿Salían qué? Solo con las prendas. ¿Y qué significa eso? La unción que había en ese hombre. El Espíritu Santo de Dios en ese varón. Marcos 16, 17 y 18. Mira lo que dice. Y ahí manda la gran comisión ir por todo el mundo y predicar y enseñar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mira lo que pasa después de esto, que él va a respaldar, porque él no va a mandar y vayan y hagan, y no les dice, y yo los voy a respaldar. ¿Con qué o cómo? Con señales. ¿Y cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. El 18 dice, y tomarán en sus manos serpientes, y si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Todo esto se lo dice antes del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura. Pero él no está diciendo, ustedes van a ir y lo van a hacer en sus fuerzas, lo van a hacer ustedes, lo van a hacer en mi nombre, lo van a hacer ustedes, pero con la unción, con el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando se les aparece les dicen, no se muevan, porque todo esto yo lo voy a hacer que ustedes lo hagan. Van a hacer cosas iguales y mayores que yo, pero tienen que esperar, porque necesitan ser revestidos de poder y de autoridad por medio del Espíritu Santo. No es salir como locos, no es salir a predicar y hacer como locos, porque si no, nadie se va a convertir, nadie se va a sanar, nadie va a creer, nadie se va a arrepentir, no va a pasar nada, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, voy a preguntar, por eso muchas veces voy a decir, por eso hasta el día de hoy uno intenta y hace, y de pronto le habla a alguien. ¿Cuánto le han hablado a alguien acá? ¿Y a dónde está? Porque va sin poder. Cuando uno habla con poder, hermano, cuando uno tiene la unción y todo, la gente no se va a poder resistir, porque es que las palabras que salen de nosotros van a ir con unción, y esa unción es el Espíritu Santo y va a entrar en ese corazón, pero solo lo hacemos con nuestras fuerzas. Y de pronto vamos a hablar lo mismo que hablaríamos con el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo respalda esa palabra, la persona va a ser confrontada, la persona va a querer venir, la persona va a tener la necesidad. Cuando tú oras por un enfermo y ese enfermo se sana, la persona va a querer más. Yo sé, iglesia, mire, de 10 leprosos que el Señor sanó, solo uno volvió, uno agradecido. Pero nosotros va a pasar lo mismo, de 10, que venga uno, o venga dos, o venga tres. No todo el mundo va a venir, no todo el mundo se va a dejar, aunque el Espíritu Santo lo confronte y lo convenza del pecado, no todo el mundo va a ceder, pero sí muchos van a venir. Y voy terminando por esto. En Hechos 2:43, mira lo que pasa. Dice, y vámonos hasta el 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los. Ese temor no es miedo, sino era como asombro, como, esto es. De hecho, cuando Jesús sanaba, decía, tenían que decir, ¿de dónde saca ese poder? ¿Quién es? ¿Cómo es que hace? Entonces imagina, dice que cuando Jesús vino caminando sobre las aguas y entran y todo, dice, ¿quién? Los mismos discípulos que andaban con Jesús, no la gente traía, dijo, ¿y quién es este? Que camina por las aguas, los mares, los vientos le obedecen, porque es que asombra eso, no asombra cuando de pronto en una campaña ponen 40, 50 personas en silla de rueda y el hombre que está ahí ora y más de los que Dios quiera y como sea, se paran de gente en muleta, gente con cáncer, gente desahuciada, gente con leucemia, gente vuelta a nada, y dicen gente que siente, gente que muchas veces, como pasó el domingo, pues la hernia no se fue, pero Dios lo sanó. Dios a veces, la gente a veces siente que Dios, sienten
fuego en un seno, que tenía cáncer, y se hacen los exámenes, se tocan el seno, se tocan esto, y ya no está la bola, ya no está nada de eso. Dígame si eso no tiene que trastornar. Tienen que hacerlo. Siempre habrá demonios, hay que decir, eso les pagaron, eso es mentira, eso no sucedió, eso quién sabe qué, eso es casualidad, eso no. Pero también hay gente que dice, sí fue. ¿Usted cree que si su mamá, su papá o alguien, o un hijo o alguien está desahuciado y Dios lo sana, usted que no va a creer? Si usted va a creer, porque mire lo que dice del cojo, que lo ponían ahí, dice que lo reconocían, y cuando vieron que el cojo ya no era cojo, ellos sabían, entendían que algo pasó, un milagro. Necesitamos, iglesia, si queremos ver la gloria de Dios en este tiempo, necesitamos hombres, mujeres de esta casa llenos del Espíritu Santo, para que veamos la cosecha que Dios tiene para nosotros, para que veamos cosechas de almas, para que veamos cosechas de dones, de milagros, de cosas en esta casa. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero mira lo que dice los siguientes versos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Y el 47 dice, y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué? Miren, nosotros no tenemos, nuestra tarea es predicar. Quien nace, que venga la gente, es el Señor. Nuestra tarea es demostrar el poder, que Él va a traer el convencimiento a la gente. O sea que si queremos una iglesia multiplicada, que avance, que seamos diferentes, que seamos anhelados por la gente, nosotros simplemente hagamos milagros, hagamos las cosas que Dios nos manda, llenemos del Espíritu Santo, y quien va a añadir a la iglesia, a la gente, es el Espíritu Santo, es Dios. Amén. Y el capítulo 5, 12 al 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran. Mira que Jesús, dice la palabra en los evangelios, que entraba a una ciudad y en ocasiones sanaba a todos los enfermos, y en otras pues sanaba a algunos. Pero iglesia, mira, las sanidades, las señales, los milagros, los prodigios son los que van a traer la gente. Nadie va a venir, nadie se va a entregar al Señor si no hay una respuesta. Todo el mundo necesita una respuesta. Y la respuesta somos nosotros. La respuesta somos nosotros, pero si nosotros somos la respuesta, ¿qué dice la Biblia? Si la sal pierde su sal, ¿ah? No sirve. Si la luz se esconde debajo de la mesa, ¿cuántos van a yo no sé si alguno, yo creo que sí, yo creo que debería haber pasado, pero el domingo debería haberse prendido algo nuevo en usted. Y el que no tenía debió haberse prendido algo. ¿Y el qué es lo que toca hacer? Lo que dice Levíticos. No dejar apagar ese fuego, sino cada mañana, con mi vida, con la palabra, con la oración, con el ayuno, con ese fuego. Yo digo, si usted cada día no se levanta y no piensa en las cosas del Señor, no piensa en santificarse, no piensa en buscar más de Dios, no piensa en hacer las cosas bien hechas, no piensa, o cuando viene la tentación usted no la resiste, cuando viene las cosas usted no lucha contra ello, examínese porque algo mal está en usted.
Porque cuando uno está y quiere más y más, claro, vamos a fallar, vamos a mirar, vamos a desear, vamos lo que sea, pero usted cada día usted empieza a luchar y usted se va dando cuenta que hay algo por dentro que quiere cambiar, que quiere no pecar, que quiere agradar a Dios. Pero si usted coge el pecado y cae allá de cabeza y se revuelca como un marrano, perdóneme, pero algo mal está. Ahí no está el Espíritu Santo. Porque aquí dice el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me dice, me convence, me alerta y me da poder para no caer. Que yo caigo como una plasta allá es porque no, el Espíritu Santo no está por ahí. ¿Se están entendiendo? Entonces yo tengo que meterme con el Espíritu Santo porque eso es lo que nos va a llenar a nosotros y eso es lo que va a hacer que nuestra vida en todas las áreas, como iglesia, como familias, como individuos, como ministerio, como ministros, como todo lo que somos en Dios, fluya y se multiplique y haya unción para nosotros. Mire, dice que la gente venía, dice que creían y se aumentaba más grande número así de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Por las sanidades, por los milagros, por las señales, por los prodigios. Entonces necesitamos demostración de poder, porque el Evangelio no es palabrería, sino demostración de poder. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero es poder de Dios. Yo les enseñaba aquella que la Biblia no es que a veces se saque de contexto, sino que hay principios. Claro, hay un hecho específico para el carcelero de Filipo, ¿cierto? Porque él creyó y llevó a Pablo y a Sila a la casa y se salvaron. Pero eso es un principio. Si usted cree, toda su casa es salva. Porque hay gente que dice, eso solo fue para el carcelero de Filipo, entonces mi casa que se pierda. Eso es un principio. Si usted cree, toda su casa será salva. Póngase sobre su cabeza. Y pidámosle al Señor en este tiempo, pidámosle, porque nos estamos preparando para una cosecha, pero esa cosecha no se va a dar por inercia. Esa cosecha se va a dar porque yo me voy a llenar del Espíritu Santo. Y al llenarme del Espíritu Santo me voy a apartar del pecado. Al llenarme del Espíritu Santo Dios me va a dar dones. Al llenarme del Espíritu Santo Dios me va a dar poder. Al llenarme del Espíritu Santo todas las cosas que Él quiere hacer en nosotros vamos a empezar a hacer. Y por eso van a ir cosechas. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que Dios va a hacer todo, pero yo siento una unción de finanzas para la casa. Pero yo necesito santificarme. Pero yo necesito y cosecha de almas. Pero es que todo va a venir, iglesia. Pero necesitamos limpiarnos. Pero necesitamos obedecer. Pero necesitamos apartarnos. Pero necesitamos unirnos. Esto, mire, debería estar toda la iglesia al 100. Debería estar. Pero bueno, habemos un 70. O habemos un 60. O habemos un 80. Entonces, hermano, yo creo que si para empujar el carro necesitamos, o hay 10, pero 2 no quieren empujar, yo creo que con 8 logramos empujar el carro o no. Que los otros no se queden atrás, pues allá ellos. Pero con 8 empujamos el carro. Y eso es lo que está pasando, iglesia. Y cada convocatoria, no faltemos a los servicios, no faltemos a los ayunos, no faltemos al evangelismo que Dios nos va a llevar a hacer, no faltemos a los retiros, a los bautismos, a todo lo que Dios nos lleve, no faltemos, porque ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Y arrepintámonos, apartémonos, no es tarde. Mire, la Biblia dice, si mi pueblo se humillase, el diablo ¿qué hace o qué va a intentar hacer? Que como nosotros vamos a hacer las cosas, si llegamos a fallar o llegamos a caer o llegamos a hacer algo, el diablo va a decir, ya no puede. No, siempre hay oportunidad. Yo les dije que este tiempo es la oportunidad, pero también les dije que para alguien, si no aprovecha esta oportunidad, es su última. ¿Aló? ¿Se está entendiendo eso? Entonces no juguemos con las oportunidades ni la misericordia de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice, no se burle. Dice, Dios no puede ser burlado. Y también dice, qué horrible es caer en las manos de un Dios vivo. Hoy veníamos escuchando a la hermana Amelia y decía eso. Y es que Dios está, dice, el día que ustedes me busquen, ya no me van a encontrar, porque yo les he dado tiempo. Y mira lo que dice la palabra, no sé en dónde, si alguien quiere, búsquelo por el profeta Google,
Pero dice que cuando venga la calamidad sobre la vida del que no ha querido, Dios se reirá de su calamidad. Yo igual, hermana Eliana, yo no me puedo imaginar a Dios riéndose de la calamidad de alguien. Pero la Biblia lo dice. Porque a veces decimos, yo después, eso Dios sabe, eso Dios entiende. Y Dios no entiende, Dios entiende que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Para vencer, para pararnos firme, para no retroceder. Porque es que a toda hora es que yo no puedo, es que yo caigo, es que yo peco, que el Señor dice, no te admito esa excusa. Porque yo te di un espíritu de poder. Que caiga ya el que no tiene el Espíritu Santo, pues ese está ciego. De hecho vive en el pecado. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes. Porque el Espíritu Santo va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo en esta casa. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos des ese fuego, ese poder. Así como se lo prometiste a la iglesia primitiva, Señor, y tú nos estás llevando a entender qué fue lo que pasó allí. No simplemente que se reunieron, sino, Señor, fue obediencia, fue santidad, fue apartarse porque se apartaron para ti, esperaron en ti, confiaron en ti, recibieron la promesa, confiaron en que la promesa venía, recibieron la promesa, el fuego cayó sobre ellos, Señor. Y Señor, tú me enseñabas que 120 personas normales, naturales, como cualquier otro, pero Señor, llenos de tu Espíritu Santo, salieron y se tragaron el mundo, Señor. Empezaron a hacer milagros sobrenaturales, empezaron a hacer prodigios, empezaron a libertar, Señor, no por ellos, sino por lo que ellos cargaban, Señor. Yo te pido que empecemos a cargar, Señor, eso que ellos tenían, que es tu Espíritu Santo. Que haya poder, que haya sabiduría, que haya unción, que haya milagros. Señor, que cuando hablemos la gente se trastorne. Tu palabra ahí en los Hechos dice que hay gente, que había pueblos que decían, allá vienen los que trastornan el mundo. Señor, que cuando nosotros lleguemos digan, allá viene Eliana, que cuando habla yo siento poder, que cuando Tomás me habla, yo siento algo diferente, siento paz, siento gozo. Cuando cualquiera de nosotros va a un lugar, Señor, llega la paz con nosotros. Y cuando alguien esté enfermo en algún lugar, Señor, que cuando lleguemos nosotros, Señor, la gente tenga esperanza de sanidad, de salvación, que la gente nos busque, Señor, y que no nos huya, Señor, a causa de nuestro mal testimonio, sino que, Señor, nos busquen, nos llamen y nos digan, hay un enfermo, hay un endemoniado, esta persona necesita sanidad, necesita liberación, este hogar necesita un consejo, y que nos busquen a causa, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y una vez más, Señor, imparto, Señor, como siervo de esta casa, como tu hijo, Señor, imparto, Señor, como Pablo dice, yo sé que Timoteo tiene fuego porque yo mismo le impuse las manos y yo mismo le di esa impartición. Hoy declaro, Señor, que se imparte la unción de tu Espíritu Santo en esta casa, Señor. Que se imparte el fuego de tu Espíritu Santo y el fuego que está ardiendo dentro de mí, Señor. El fuego que está ardiendo dentro de esta casa, Señor, se imparte a cada uno de nosotros, Señor. Y vamos a tener anhelo por santificarnos, anhelo por buscarte, anhelo por tu presencia. Y ese anhelo va a hacer que tu gloria, Señor, empiece a caer sobre cada uno de nosotros. Y ese fuego, Señor, que vamos a recibir es el que vamos a impartir, Señor, a las gentes. Es el que vamos a llevar a nuestra familia. Es el que vamos a usar cuando venga la enfermedad, cuando venga el ataque, cuando vengan los demonios, Señor, a operar. Así como un David, Señor, que cuando tú lo escogiste, dice que desde ese momento el Espíritu Santo estuvo sobre él. Y, Señor, cuando él cogía esa arpa, él no la tocaba humanamente, Señor, sino que cuando la tocaba fuego, unción salía de esa arpa por la presencia de tu Espíritu Santo. Y dice que los espíritus que atormentaban a Saúl se iban, pero tan pronto David dejaba de tocar, el espíritu volvía y atormentaba a Saúl. Señor, porque la unción, la sal, la luz somos nosotros. La respuesta para nuestra familia es
eres tú, pero no eres tú con el Espíritu Santo, eres tú con la unción, eres tú con el poder, eres tú con la fe, eres tú con la santidad, eres tú con la llenura del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, iglesia, pídele la llenura del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo soy la luz, yo soy como la puerta para que mi familia entre a la salvación. Pero si estoy sin sal, sin sabor, si estoy sin luz, Señor, si escondo la luz, Señor, mi familia se va a perder. Nadie va a venir a esta casa, nadie va a querer buscarte a ti, no van a querer entrar en el reino de los cielos. Pero Señor, si yo me lleno de tu unción, si yo me salvo, si yo cojo sabor, si yo cojo esa linterna, esa luz, ese conocimiento y la llevo a las naciones, Señor, con la unción tuya, Señor, el borracho va a dejar de ser borracho, el enfermo va a ser sano, los demonios van a salir, los vicios se van a ir, Señor, y vamos a ganar a la gente, Señor. Y esa es la gran cosecha para esta casa. Que todo venga, Señor, de parte tuya. Va a venir, Señor, la sanidad, la salvación, la prosperidad, la paz, el gozo, la bendición, Señor. Pero necesitamos la unción, Señor. Hoy declara y pide, como lo vimos el domingo, que si tú le pides el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Si tú tienes que ir entendiendo para qué pides el Espíritu Santo, es para recibir poder, es para sanar, es para entregar tu vida y rendirla a los pies de Cristo y dejarte dirigir y dejarte llenar y que Él te lleve, que Él te use como Él quiera, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Esteban, así como lo hizo con Felipe, así como lo hizo con cada discípulo, Señor, que se rendía ante ti y era lleno del Espíritu Santo. Oh, shekete de que sama, urrakaya taya, ekazukataya, keita kaya taya, tukatoma, ukasema. Ahora, Espíritu de Dios, fluye Espíritu Santo de Dios, desde la cabeza, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ahora mismo, Espíritu de Dios, fluye sobre cada vida, fluye sobre cada corazón, Señor. Y ahora que la gloria tuya descienda, Señor, y que cada uno de los que está, Señor, en este plan, en este propósito tuyo, Señor, sean llenos, que empiecen a experimentar el toque de tu presencia, que empiecen a tener hambre y sed de ti, que empiecen, Señor, a llenarse, pero no solamente es a llenarse, sino también a vaciarse, Señor. ¿Cómo nos vaciamos, Señor, de la llenura del Espíritu Santo? Hablando tu palabra, explicándole al pecador que el pecado, poniendo las manos sobre los enfermos, Señor, trayendo bendición sobre la vida. Y cada vez que yo me vacío, Señor, tengo que volver a llenarme de tu presencia, tengo que volver a llenarme, tengo que tener hambre, como cuando uno come, iglesia, come cuidado, como cuando tú tienes hambre y comes. Sacias tu hambre, pero horas después tienes que volver a comer, porque la actividad física quema energía, porque el trabajo quema energía, porque caminar quema energía. Entonces necesitas llenarte una vez más. Iglesia, siempre tenemos que estar llenándonos de su presencia. Hoy declaro, Señor, llenura del Espíritu Santo, Señor. Que seamos, Señor, como vasijas, no como estanques que nos llenamos y de ahí no nos movemos, sino que seamos vasijas, Señor. Que podamos coger de ese estanque de tu Espíritu Santo, que ir, Señor, y vaciarnos en otras vidas, vaciarnos, Señor, en el enfermo, vaciarnos en el necesitado, vaciarnos en el hogar destruido, vaciarnos, Señor, en la persona que necesita, que tiene un vicio, que está atrapado en una cárcel. Pero, Señor, volver al estanque, a llenarnos cada día más, Señor, porque el fuego no se apagará, sino que arderá continuamente. Ayúdanos a sacar toda ceniza, todo carbón quemado, Señor, todo lo que no permite que el fuego de tu Espíritu Santo avance y crezca. Lo vimos esta mañana, Señor, a causa del poder. Tenían poder para sanar, para libertar, pero también ese poder hacía que, sin hablar seguramente, o sin predicar, a causa del testimonio de la sanidad, de la liberación, la gente, Señor, quería saber de ti. Quería entrar en ese pueblo, quería acercarse, dice que se acrecentaba el número de mujeres, de hombres, que la iglesia crecía más y más y que Dios añadía a los que iban a ser salvos. Hoy declaro, Señor, que algo poderoso, similar, va a venir a esta casa. Tomamos esa palabra de hecho y la traemos al presente, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en cualquier momento que tú quieras,
se suceda un Pentecostés en este lugar, Señor. Que los que permanezcamos, que los que luchemos, los que nos unamos, Señor, un día, Señor, caiga fuego fuego del cielo, de tu Espíritu Santo, y bautice, y llene, y traslade dones, talento, ministerio, fuego en cada uno de nosotros, y que podamos decir, y Angie, Señor, él estaba en tal lugar y sanaba, y Laura libertaba, y Candy predicaba y se convertía, y que Laura, y que la hermana Nora, el hermano Lucito hacían y la gente corría, que podamos escribir nuestra historia. Dicen muchos que el libro de los Hechos no se ha cerrado, porque el libro de los Hechos se cierra con nosotros, y que podamos estar ahí, Señor. Siento la unción de tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor, que podamos ser parte, Señor, que no se escriba solo de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, sino que se escriba el libro de los Hechos con cada uno de nosotros, Señor, y podamos estar allí, y un día el Señor diga fin del libro de los Hechos, pero cuando Él diga fin de este libro, usted y yo, Pedro, pueda estar en esa casa, que pueda decir, ay, la iglesia de Pedro, la iglesia de Valladolid hacía milagros y señales, y la gente venía y se convertía y se sanaban y se liberaban. Yo sé, Señor, que algo está sucediendo. De que tengas Espíritu de Dios, sopla. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Si tienes hambre, si tienes anhelos, pide el Espíritu Santo, porque Él se lo dará al que se lo pida. Él le dará y se lo dará en abundancia, dice la palabra del Señor. Y únete a esta visión, únete a esta casa, únete a los planes, propósitos de esta casa, y vamos a ser indetenibles, iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.